¿Ya lo tienes? Amén. Estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón en este día. Dice en el Salmo 51, ahí síganme con su vista, ahí en sus lugares en este día. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con mi hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en que podemos escuchar tu palabra. Te ruego, Padre, que calle el hombre y que hable tu Espíritu Santo al corazón de cada uno de los que estamos aquí, al corazón de cada oyente, Señor, que tu Espíritu venga haciendo una obra maravillosa. Padre, por favor, a través de esta predicación, transforma corazones, transforma vidas y permite que cada uno pueda saber que hay un Dios y que tú eres el único Dios vivo y verdadero. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Pues es un hermoso salmo, ¿verdad? Sin embargo, pues vamos a estar viendo otras citas. Quise empezar con este salmo, el cual es un salmo muy conocido de David, ¿verdad? Si ustedes ven ahí el título en sus Biblias, algunas Biblias, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, ¿verdad? Y es confrontado entonces el rey David con su pecado. Muy bien, pues he titulado este sermón Una adoración extrema. A ver, repítelo conmigo. Una adoración extrema. ¿Tú eres un adorador extremo o no? ¿Qué busca el Señor? Adoradores extremos, en espíritu y en verdad. O sea, adoradores extremos. Y tú podrás ser una persona en este momento, yo no sé qué haya sucedido en estos meses, en estas semanas, en tu vida, pero quizá muchos de nosotros fallamos delante de Dios, ¿verdad? No hemos sido los padres que deberíamos de ser. Quizá no hemos sido los esposos o esposas que deberíamos de ser. Quizá nuestro testimonio como cristianos ha dejado mucho que desear. No lo sé, algún problema entre hermanos, o simplemente
no has buscado a Dios en la forma como debieras de buscarlo. Por lo tanto, pues te podrías considerar en este momento que no eres un adorador en espíritu y en verdad. Y podrías decir y pensar que te has alejado de Dios, o pensar que Dios se ha alejado de ti. Todo eso puede suceder, ¿sí? Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores extremos. Esta palabra adoración, ¿qué significa en tu vida? Un reconocimiento hacia Dios, el exaltar el nombre de Dios. Pero no solamente queda en una simple palabra, sino que es algo que emana de tu cuerpo. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, de aquí hacia allá, ¿sí? Es que rinda una completa ofrenda o adoración a Dios. Muchas veces esto no sucede en nuestras vidas, y no porque estemos haciendo cosas mal, no solamente por eso, sino que muchas veces nosotros no somos adoradores como Dios quisiera, y constantemente como hombres carnales fallamos a Dios, aunque seamos cristianos, aunque estemos siguiendo muchas veces al Señor Jesús, muchas veces fallamos, ¿verdad? Muy bien, entonces podemos entrar en esta adoración extrema. Hoy voy a tocar, fíjense que hoy tienen un plus. Hoy no voy a hablar solamente de una porción de la palabra. Ahorita leímos una. Voy a hablar de 3 porciones más de la palabra. Vamos a 3 historias, ¿sí? Y vamos a ver cada uno de estos casos que te voy a presentar en estas 3 historias. Primer caso. El primer caso de una adoración extrema, voy a hablarte precisamente del escritor de este salmo, el Salmo de David. Me voy a referir al rey David. Muy bien, ¿quién era el rey David? ¿Cómo es conocido el rey David en la palabra de Dios? Un hombre conforme al corazón de Dios. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Imagínate que de ti dijeran un hombre o una mujer o un joven o un adulto, ¿sí? No tan adulto, bueno, sí. Conforme al corazón de Dios. Amén. Se escucha bien bonito esto, ¿eh? Y el rey David era considerado precisamente como un hombre conforme al corazón de Dios, un favorito de Dios, ¿sí? Alguien especial para Dios. Pero déjame decirte que el rey David también era de carne y hueso, y también se equivocó, y vaya que se equivocó, y muchas veces, y peor que nosotros quizá. Y él es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Te voy a hablar un poquito acerca de este hombre, el rey David. Bueno, pues al rey David se le conoce en sus principios como un jovencito, ¿verdad? Un güerito junior, hijo de papá, pastor de ovejas, ¿sí? Un simple y delgado pastor de ovejas. Y lo podemos identificar rápidamente porque siempre traía cargando, ¿qué? Un arpa. Imagínate al jovencito ahí tocando el arpa, cantándole a Dios, adorando a Dios, ¿sí? Porque posteriormente iba a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, pues este jovencito, pues lo vemos en muchos eventos, ¿verdad? Uno de ellos es David y Goliat. Sus hermanos que estaban en la guerra no podían hacer frente a aquel paladín, aquel hombrezote, ¿sí? Que solamente estaba maldiciendo al pueblo de Dios y diciéndoles, a ver, ¿quién entra a los cocolazos conmigo? Y nadie, ¿verdad? Pero David lo vemos como un hombre o como un joven que tenía un corazón, ¿sí? Rendido a Dios, que el Espíritu Santo lo inquietó de tal forma que él mismo se presenta ante el rey, ¿sí? Y le dice, yo voy a vencer a ese bravucón, a ese incircunciso, dice, filisteo y feo. Y conocemos sus historias, ¿verdad? Acerca de este rey David. Muy bien, cuando el rey David, perdón, todavía no era rey, cuando este joven crece, empieza a cometer varios errores, y errores fuertes. Uno de ellos que más resalta en la palabra de Dios es
cuando él se queda en casa mientras que los demás salían a la guerra. ¿Y a qué se queda? Se queda de ocioso. ¿Sí? Dice que está en su palacio, está viendo ahí por el balcón y de repente ve algo que no tiene que estar viendo. ¿Sí? Y ahí se estaciona su mirada y posteriormente se convierte ¿en qué? En pecado. Así es como inicia el pecado. El pecado entra por los ojos, ¿sí? Pero cuando se comienza a maquinar, se manda hacia el corazón y del corazón, ¡pum!, hacia las emociones, y entonces sí, actúas con tu cuerpo, con tus manos. Muy bien, ¿de qué estoy hablando? De que él observa desde el balcón que una mujer muy guapa se está bañando y le gustó. Y conocemos la historia, no te voy a decir toda, pero sí te voy a decir que esto habla de un hombre ¿qué? Carnal. Te estoy hablando de un depravado. ¿Cierto o no? Te estoy hablando de un hombre sujeto a las mismas debilidades que cualquiera de nosotros. El Señor Jesús, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos fueron tirando su piedrita, ¿verdad? ¿Ya tiraste tu piedrita? Muy bien. Después no solamente se convirtió en un depravado sexual, sino que también dijo: esa mujer tiene que ser mía, yo soy el rey, tengo la autoridad, ¿sí? Así es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Así es que manda a aquella mujer, ¿para qué? Para hacerla suya. Ay, aquí hay otro pecado, ¿cuál es? Adulterio. ¿Sí? Pero quedó tan clavado con aquella mujer, Betsabé, que va más allá todavía. Ahora no solamente es un depravado, no solamente ha adulterado, sino que también ahora está a punto de convertirse en un asesino. Manda al frente, dice: ¿cómo le voy a hacer? Ya sé. Y manda a Urías, a la mujer al esposo de Betsabé, a pelear en la primera línea del campo de batalla, con toda la alevosía y ventaja, para que perdiera, para que muriera, y así lo logra. Muy bien, cuando sucede esto, pues más adelante él dijo: pues no va a pasar nada. Así es que de esa relación nace un niño, y ese niño, un tiempo después, cae enfermo, y enfermo a punto de muerte. Y el rey David, pues empieza a identificar que la regó, y empieza a identificar, empieza a ser redarguido por el Espíritu Santo de que ha cometido varias cosas y las ha hecho mal, y un pecadito que era chiquito lo fue llevando a uno grandote, y la madeja se hizo muy grande, ¿verdad? De tal forma que yo te pregunto en este día: ¿y este asesino, violador, adúltero, depravado, es un hombre conforme al corazón de Dios, como lo describe la palabra? Pues sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces yo me puedo comportar como yo quiera, ¿verdad? De todas maneras soy un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, pero no. Y esto es lo que nos va a llevar a una adoración extrema, y ahorita lo voy a decir más adelante. Ok, su primogénito, déjame hablarte de su familia. No solamente cometió estos errores, sino que él mismo pues tenía una familia, ¿verdad? Y él fue débil en disciplinar a sus hijos. Déjame decirte que uno de ellos, su primogénito, violó a su media hermana Tamar. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Y qué crees que hizo él? Nada. Y más adelante conocemos la historia de que sus otros hijos también se levantan contra él porque fue un mal padre, porque crecieron con eso. Si mi padre lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Claro. ¿Sí? Y se fue a la cadenita, haciendo más grande. Y vuelvo a decir, este es un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. ¿Qué lo convierte en un hombre conforme al corazón de Dios? Que tengo que ser lo peor, vivir de la peor forma para convertirme en un hombre conforme al corazón de Dios. No. Déjame decirte que este hombre estaba descalificado completamente de la gloria de Dios. Pero ¿qué lo hace un hombre conforme al corazón de Dios? Sí, y más adelante se escribe acerca de él que fue el rey más grande de todos los tiempos y que no se iba a levantar nadie como él.
¿Sí? Ni aun su hijo, con todo su esplendor y gloria, fue como el rey David. ¿Qué lo hizo ser un hombre conforme al corazón de Dios? Muy bien, ya vimos este primer caso. Ahorita regresamos a él. Vamos al segundo caso. Te voy a invitar a abrir tu Biblia en Lucas 7, 36 al 49. Evangelio de Lucas 7, 36 al 49. Vamos a este segundo caso de una adoración extrema. Aquí ya vas a ir aterrizando ideas y acomodando tus pensamientos. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 49. ¿Ya lo tienen? Lucas 7, 36 al 49. ¿Ya lo tenemos? Ya. Fíjate cómo dice. Sígueme con tu vista. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, sorpréndete, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón. No le digo Simón, le digo Simón, así se llamaba. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Primero le está hablando mal a sus espaldas, ¿verdad? Y ahora le dice: sí, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Estamos hablando como de unos 400,000 pesos aproximadamente. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Tremendo, ¿verdad? Versículo 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe, vuelvo a repetirlo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tremenda historia, ¿verdad? Está Jesús ahí, que había sido invitado a comer por Simón, un fariseo, un recaudador de impuestos, ¿sí? Un hombre pecador, si podemos decir un hombre pecador, ¿sí? El que no tranza no avanza, pues este era el lema de él. Y entra y están ahí reunidos, pero una mujer pecadora se entera de que Jesús está en aquel lugar. Así es que esta mujer osadamente pues entra sin ser invitada. Quiero imaginarme la cara de todos los recaudadores y amigos de pecadores que estaban ahí. Quiero imaginarme su cara, imagínate la cara de ellos al ver que entra una mujer que no había sido invitada. Y no solamente eso, la conocían.
Y yo les pregunto, ¿y por qué la conocían? Por pecadora, porque seguramente estuvieron con esa mujer. Tremenda situación, ¿verdad? Y esta mujer, sin importarle nada, entra a aquel hogar, y en cuanto está en aquel hogar, adentro de esa habitación, se postra a los pies de Jesús. Esto es hermoso. Entra, ¿sí?, se postra a los pies de Jesús sin ser invitada, abraza los pies de Jesús y comienza a lavar sus pies, ¿sí? Déjame decirte que la costumbre que había en aquel entonces, pues no había tenis, no había calcetines, no había zapatos, ¿sí? Y no había calles pavimentadas. La gente tenía que caminar con las sandalias, así como Jesús lo hizo en aquel tiempo, con las sandalias pisando la tierra mezclada de la popó de los camellos, ¿sí?, más toda la contaminación que había. Entonces era algo muy común que llegaran a alguna casa y había personas, sirvientes o los mismos de la casa, que ofrecían agua para lavar los pies después de un largo viaje. Bueno, pues a Jesús no le lavaron los pies, y se lo reclama más adelante, ¿verdad?, a Simón. Le dice: yo desde que entré, tú no me lavaste los pies, pero desde que entré, esta mujer no ha cesado de llorar y enjuagarme con sus lágrimas mis pies. Y no solamente eso, sino con sus cabellos ha secado mis pies. Y no solamente eso, dice: tú ni siquiera me ungiste al entrar. Esta mujer, desde que entró, ha lavado mis pies, ha regado mis pies con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos. Pero esta mujer sacó un perfume muy costoso. ¿Y cuánto trabajo tuvo que haber costado para comprar? No digas. Ahí se queda. Pero era un perfume muy caro, y ellos se dieron cuenta de que el perfume era carísimo y comienzan a cuestionar, ¿verdad? Y es donde Jesús no ve lo material, sino que está viendo el corazón de aquella mujer. Y muchos de nosotros podemos ahora identificarnos con esta mujer, ¿verdad? No sí con lo pecador, no a lo que se dedicaba, pero sí en el cuestión pecado. Pero vemos que esta mujer tiene una adoración extrema. No le importó el lugar donde estaba, no le importó los comentarios que pudieran decirle. De hecho, se dijeron, cuando ella estaba haciendo esto, se escuchaba mucho murmullo ahí en donde estaban reunidos, ¿verdad?, juzgando a aquella mujer por quién era y porque no había sido invitada. Jesús ve esta adoración extrema. Esta mujer estaba quebrantada completamente. Quizá esta mujer llevaba ya mucho tiempo cargando con ese pecado, así como muchos de nosotros llevamos con mucho tiempo cargando un pecado, y cada vez queremos acercarnos más a Jesús. Llega el momento exacto en que esta mujer dice: no aguanto más mi situación, no aguanto más mi pecado, sé que estoy mal delante de Dios y sé que necesito agradar a mi Señor. Y es lo que sucede. Esta mujer, sin importar lo que estaba pasando, comienza a adorar de una forma extrema, comienza a adorar a Jesús en una forma maravillosa. Regar con sus lágrimas los pies de Jesús. Esto es hermoso. Déjame decirte que ni aún Juan, el apóstol Juan, el amado de Jesús, pudo tocar el corazón como lo hizo esta mujer. Esta mujer era de lo peor. Esta mujer era, dice, pecadora. Hasta le adorna, ¿verdad?, la Reina Valera. Sabemos todos a qué se dedicaba. Sabemos cuál era su función. Sabemos cuál era su trabajo. Pero a ella se le perdonó mucho. ¿Por qué? Porque amaba mucho. ¿Tú amas mucho a Jesús? Entonces, bien pecador. Muy bien. Al que se le perdona más, se le ama más. Y después viene el cuestionamiento a Simón, ¿verdad? Y le hace esa pregunta: entonces, ¿a quién sí se le perdonó más? Y él dice, y más bien le contesta: bien
has juzgado, Simón. ¿Sí? Recuerda que Jesús constantemente va a estar usando historias y parábolas para dar en la torre a todos, ¿sí? Para que puedas identificar el pecado en el que te encuentras. Pero no solamente Jesús te va a señalar y te va a decir, tú eres este pecador y este es tu pecado, sino que te va a dar salida también. ¿Lo crees? Esto es lo que me enseña esta historia. Entonces, este cuestionamiento de Jesús a Simón lo lleva a una adoración extrema, a que pueda abrir sus ojos, pueda dejar a un lado el pecado y pueda reconocer que hay un Salvador que se llama Cristo Jesús. Amén. Tercer caso, vamos al tercer caso. Ya vimos el primero. ¿Cuál fue el primero? El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un pecador, violador, matólo, violólo, todo lo que acaba en oro. Tercer caso, el tercer caso de una adoración extrema. Vámonos por favor al Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes. Vámonos al segundo libro de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 18. ¿Sí? Y están expectantes, ¿verdad? ¿De quién va a hablar ahora? El pastor se levantó mal. Está hablando mal de los siervos de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 3, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. Voy a hablar de quién? De Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Sale? Vamos a hablar de Ezequías. De ahí nos vamos al capítulo 20. De ahí mismo. Sí, ahí mismo, en Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 11. Dice así. ¿Ya lo tienen? Capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás más. Entonces él volvió su rostro a la pared como niño chiquito y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vuelvo a leer esa parte. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Tremenda historia nuevamente. Ezequías, también llamado un buen rey, ¿verdad? Veíamos en el versículo 1 al 3 que este hombre hizo lo recto delante del Señor. ¿Qué quiso decir esto? Que estaba reinando sobre el pueblo de una forma correcta. A su corta edad, ¿cuántos años tenía cuando empezó? 25 años. ¿Sí? Entonces hizo lo recto delante del Señor. Ganó varias batallas, quitó varios altares paganos, ¿sí? Y pues estaba haciendo lo recto delante de Dios. Pero un día, dice la palabra, versículo 20, capítulo 20, versículo 1, un día cayó enfermo. ¿Enfermo de qué? Se cree que era lepra,
o se cree que era cáncer. Ponle lo que quieras. Pero no solamente eso, sino que Dios, como le amaba, le manda un profeta. ¿A quién? Al profeta Isaías, y le dice entonces, Isaías, llévale un mensaje a mi siervo el rey Ezequías. ¿Y cuál es el mensaje? Fíjate, otra vez versículo 1. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Imagínate lo fuerte para Isaías presentarse delante del que tenía toda la autoridad en aquel lugar y darle esta noticia de parte de Dios. No era tarea fácil. Y puedo ver que hasta es un discurso bien pequeñito, porque antes de que el rey medite lo que estoy diciendo, mejor lo doy cortito y me voy, ¿verdad? Dice así Jehová, ordena tu casa. ¿Por qué le dice ordena tu casa? Esto me llama mucho la atención. Porque había un relajo ciertamente en su casa, que no había orden en todos sus asuntos. Comenzó bien, ciertamente, hacía lo recto delante de Dios, como en su primer amor, como dice la palabra, ¿verdad? Dice Apocalipsis. Sí, pero tengo contra ti, porque has dejado tu único y primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sí? Misma situación, ¿verdad? Había un relajo en la casa de Ezequías, perdón. Le dice, ordena tu casa, porque morirás. Y tú dirás, si me voy a morir, ¿para qué la arreglo? No es así. Si te vas a morir, muérete bien, ¿eh? Si te vas a morir y Dios te dice, ordena tu casa, ordénala. Pero antes de que este Ezequías empiece a decir, bueno, voy a ordenar mi casa y después me pongo a cuentas con Dios, no es así, ¿verdad? Fíjate lo que sucede. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Este es el mensaje. Ya se va Isaías, ¿verdad? Hasta caminando apresuradamente, porque quizá le iba a costar el cuello a Ezequías. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces él volvió, en ese momento agarró la onda, captó el asunto, y en ese momento se pone como Kiko, ¿verdad? De aquí se inspiró Kiko. ¿Sí? Se va hacia la pared y a llorar, ¿verdad? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, fíjate las palabras en esta oración: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Qué movió el corazón de Dios? Una adoración extrema. Ve lo que sucede. Y lloró Ezequías con gran lloro. Misma situación que David, cuando comete, violólo, matólo y todo lolo. ¿Sí? Misma situación que la mujer pecadora. Es la misma situación que está presentando el rey Ezequías. Una adoración extrema mueve el corazón de Dios, y no importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, hay un Salvador, se llama Cristo Jesús. Amén. Y Él puede cambiar y transformar tu situación en este momento. Realmente el rey David tenía un currículum no muy bueno, ¿verdad? Ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Pero esta causa de lloro, de un gran lloro como lo hace Ezequías, mueve el corazón de Dios. Dios ya había dicho un juicio en contra de Ezequías. Isaías ve y pronuncia estas palabras al rey Ezequías, que ordene su casa porque va a morir, ya no va a vivir. Minutos después dice la palabra, me encanta la palabra como dice aquí, vuelve y di a Ezequías, dice, versículo 4, y antes que Isaías saliese de hasta la mitad del patio, ¿sí? Todavía ni siquiera cruzaba la avenida, cuando Dios le vuelve a hablar a Isaías, le dice, Isaías, detente. ¿Qué pasó, Señor? Tengo un nuevo mensaje para ti, pero le acabo de dar ese mensaje. Tengo un nuevo mensaje para Ezequías. Regrésate y le vas a decir esto. Dice la palabra.
Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Tremendo lo que está sucediendo aquí. Y no es de que Dios cambie de parecer a cada rato. Lo que movió el corazón de Dios fue esta adoración extrema. Había un arrepentimiento genuino de parte del rey Ezequías. Dice la palabra, lloró con gran lloro. ¿De qué forma habrá llorado? Peor que un niño, ¿verdad? Dejó su charco de lágrimas ahí, dejó embarrada la pared de moco, de moco espiritual. Pero derramó su corazón delante del Señor, así como lo hizo aquella mujer pecadora, así como lo hiciste tú cuando viniste a los pies de Cristo. Esta es una adoración extrema en donde Dios se conmueve profundamente a causa de tu sentir, a causa del arrepentimiento que tú tienes. Amén. Isaías entonces regresa a dar esa noticia. ¿Y qué le dice? Yo he oído, dice el Señor, yo he oído tu oración y he visto cómo has llorado como nena. No, como niña. Y te añado 15 años más de vida. Hermoso lo que Dios está plasmando en este lugar. Con esta historia me regreso al rey David. Y regreso también, vámonos nuevamente al Salmo 51. Y entonces sí, ya cobra sentido este Salmo 51. El rey David había regado por mucho tiempo, tenía una mal familia, toda dispersa, estaban cometiendo peores pecados que él, una familia modelo, ¿verdad? Entre comillas. Qué bonita familia. Decía Pompín Iglesias, ¿verdad? Qué bonita familia. Vamos a ver. El rey David, cuando cae su hijo enfermo que tuvo en esa relación pecadora, vamos a ponerlo así, su hijo cae enfermo de muerte. Y él agarra la onda y viene a él el profeta Natán y le dice: lo que hiciste desagradó a Dios. Lo que hiciste realmente no tiene perdón. Así es que el rey se encierra en su recámara real. Se encierra en su recámara. ¿Por cuánto tiempo? 8 días. 8 días, una semana. ¿Qué crees que estuvo haciendo en esos 8 días, encerrado sin comer, sin beber? Lloró amargamente, rindiendo a Dios una adoración extrema, como lo hemos venido hablando. Y entonces él comienza a decir estas palabras. Va a tomar mucho sentido ahorita nuevamente la lectura. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra todas mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y algo hermoso, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando él termina de orar, ¿sí? De repente, pues imagínate, de una parte estaba él encerrado en su recámara, mientras la vida de su hijo, el bebé, se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Así es que él escucha lo que sucede en aquel lugar. De repente ya no se escucha nada y él se entera, ¿verdad? El niño murió y le dice, sí. Y es cuando va, ¿verdad?, a la recámara a llorar amargamente por su pecado que había cometido delante de Dios y delante del pueblo. Cuando el niño muere, sí, dice la palabra que él sale. Y todos esperaban lo peor del rey David. Dijeron, si se puso bien mal cuando el chamaco estaba enfermo, ¿cómo se pondrá cuando el chamaquito haya partido a la presencia de Dios? No, se va a acabar el reino aquí. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que él sale, dice, ¿el niño murió? Sí. Dice la palabra que entonces regresa a su recámara, se baña, se perfuma, se peina, se pone sus vestiduras reales y sigue reinando de una forma maravillosa. Adoración extrema. Al que mucho se le perdona es porque ama más. ¿Tú amas mucho? Yo no sé, y lo pregunté al principio, yo no sé lo que esté aconteciendo en tu vida. Lo que sí te puedo asegurar en este momento es que si tú te arrepientes de tu pecado y logras esta adoración extrema en tu vida, Dios se va a escuchar, y al salir de este lugar Dios puede decir, este es un hijo y una hija conforme a mi corazón. No importa, como el rey David, lo que hayas hecho, los pecados que hayas cometido. El rey David entendió perfectamente que él necesitaba de un Salvador, que él necesitaba ser perdonado de sus pecados, y fue muy ampliamente perdonado de sus pecados. Lloró amargamente, gimió delante de Dios amargamente, y ahora podemos ver que hay una reestructuración en el rey David. Sí, esta es mi vida pasada, pero a partir de este momento Dios me ha perdonado y he hallado gracia delante de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a aquella mujer? Tus pecados te son perdonados. ¿Sí? A una le dijo, vete y no peques más. A esta le dice, ¿sí?, levántate y vete en paz. Y seguro estoy que aquella mujer pecadora dejó de ser pecadora, ¿sí?, y comenzó a vivir en paz. Lo que no había logrado por mucho tiempo, ahora lo logró. Vámonos a la conclusión. Estaba hablando del rey Ezequías. Déjame decirte que el rey Ezequías escribe un salmo también. Esto es hermoso y lo vas a ver. Salmo 116. Ahora sí te puse a leer Biblia, ¿eh? Necesitas ver más box, necesitas leer más la Biblia. Salmo 116. Fíjate qué hermosas palabras del rey Ezequías. ¿Ya lo tienen? Dice el título, acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las ligaduras del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó.
Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Hermosas palabras, ¿verdad? Hermosa oración. Hermoso lo que está diciendo aquí el rey Ezequías. Él fue puesto nuevamente con todo su esplendor como rey y con toda su gloria. Y no solamente logró el favor de Dios, sino que a la vista de este salmo logra su buena reputación nuevamente delante del pueblo. Amén. ¿Tú quieres ser un adorador extremo? Amén. Tan solamente abre bien tus oídos y presta atención a lo que el Señor ha dicho en este momento. Dobla tus rodillas, gime delante del Señor, arrepiéntete de tu pecado y sé un adorador extremo. Amén. La adoración extrema muestra desnudo tu corazón delante de Dios, y esto agrada a tu Salvador. ¿Por qué no te pones de pie y oramos? Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje hermoso, un mensaje de poder para el que cree. Gracias, Señor, porque podemos ver y podemos identificarnos con personajes bíblicos, con personajes que actuaban y tenían los mismos sentimientos que nosotros. Eran también hombres y mujeres de carne y hueso que se equivocaron, así como cada uno de nosotros nos equivocamos. Pero gracias, Señor, porque esta vista no se concentra en el hombre, se concentra en ti, el único que tiene poder para perdonar pecados, el único que tiene poder para decirnos que nuestra fe nos ha salvado, el único que puede despedirnos en paz. Gracias, Señor. Gracias por estas 3 historias que has plasmado en tu palabra y que vienen hablando al corazón de cada uno de nosotros. Yo te quiero rogar, Señor, que si en este lugar hay una persona que ha vivido por mucho tiempo en pecado, que ha vivido con esa carga por mucho tiempo, al escuchar este mensaje, pueda su corazón ser transformado con el poder de la palabra de Dios. Que en el nombre de Jesús pueda arrepentirse de su maldad y pueda convertirse en un hombre o una mujer más que adora en extremo. Que, Señor, tú estás dispuesto a escuchar el pecado, que tú estás dispuesto a escuchar la oración de quien se encuentre caído y levantarlo con tu poder, con tu gloria, con tu gracia. Gracias te doy, Señor, porque sabemos que cuando levantamos nuestra voz en oración, tu corazón es conmovido. Y aun cuando esta oración va llena de lágrimas, de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento que busca tu rostro, oh Dios de Jacob, es ahí donde tu corazón se conmueve. Y es ahí donde empiezas a tener compasión por cada uno de tus hijos e hijas. Gracias, Señor Jesús, porque sé que tú estás en este lugar y tú estás escuchando la oración y el gemir de cada uno de nosotros. Transfórmanos, Señor.
bendícenos. No permitas que salgamos de este lugar sin ser transformados. Reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestro pecado, reconocemos que muchas veces te hemos fallado y que le hemos fallado a las personas que están alrededor nuestro. Perdónanos, Señor. Ciertamente hemos pecado contra el cielo y hemos pecado contra ti. Pero gracias porque en este día venimos a escuchar una palabra maravillosa, una palabra de poder, una palabra de consuelo, que es capaz de levantar a quien se encuentre caído. Gracias, Señor. Queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón y que sin importar cuál sea nuestra carga, sin importar cuál sea nuestro pecado, tú inclinas tu oído y prestas atención a cada una de estas palabras, porque estás dispuesto a perdonar, porque estás dispuesto a levantar al caído. Gracias por tu obra poderosa en este lugar y gracias por esta palabra hermosa que descansa en nuestros corazones. Te alabamos y te exaltamos, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.